Ok, nosotros anteriormente habíamos ya platicado en la sección 2.3 sobre el concepto de la métrica, de cómo este nos ayudaba a tener una noción de la distancia entre puntos dado un espacio, o bien si hablamos de un espacio-tiempo, pues sería una distancia, por decirlo así, entre dos eventos, ¿no? Entonces, la métrica nos ayudaba a saber esa distancia, ¿no? O a tener la idea de ese concepto. Vamos a volver a hablar de este concepto, pero ahora lo vamos a formalizar matemáticamente. Entonces, todo esto bajo todo lo que conocemos hasta ahorita de tensores, ¿ok? Y bueno, una métrica, en sí es un campo tensorial, ¿no? Del tipo 0,2. Es decir, va a ser un, un tensor de rango 2, vaya. Por lo cual va a tener representación matricial, ¿ok? Se puede representar como matriz. Y la métrica en sí cumple con una propiedad de simetría, que sería esta de aquí. Básicamente, si permutamos sus índices, no importa, será igual. Es decir, la transpuesta de la matriz va a ser igual a la original. ¿Ok? Y otra propiedad es de que la métrica va a ser no degenerada. Es decir, que si tenemos la métrica que está haciendo producto con otros dos tensores, por decirlo así, y es igual a cero, entonces lo único que puede ser cero es uno de los dos tensores o los dos tensores, ¿no? Ya sea x, y o y, ¿no? O sea, uno de los dos es cero o los dos son cero, pero la métrica no es cero. Esto está relacionado más que nada con que si la métrica, como es de rango 2 y tiene representación matricial, entonces, si no es como es no degenerada, entonces su determinante es distinto de cero. ¿Ok? A esto se refiere con no degenerada. Y es importante que no sea degenerada, pero ahorita en un ratito se los platico. Y bueno, el cuadrado de la distancia infinitesimal entre dos puntos con coordenadas, vamos a decir que, no sé, vamos a imaginar la línea, un segmento, y cierta persona, no sé, el que sea, está parado en la coordenada x mu y se va a desplazar infinitesimalmente a x mu más de x mu, ¿verdad? Es decir, un desplazamiento muy, muy, muy pequeño. ¿Ok? Entonces, el cuadrado de la infinitesimal de la distancia estará dado de esta manera. ¿Ok? Donde aquí estaremos viendo cómo actúa ya directamente el tensor métrico. ¿Ok? Ok. Y esto, esta forma de aquí ya la habíamos visto, solo que la habíamos visto con la métrica que nosotros conocemos del espacio Rn, que sería la delta de Kronecker. ¿Por qué les menciono esto? Porque, bueno, con este de aquí, nosotros podemos definir lo que es el producto escalar, ¿no? Entre dos vectores, o lo que es lo mismo entre dos tensores de rango 1. Y lo definimos de esta forma de aquí. ¿Ok? E igual, ambas formas ya les deben de sonar. ¿Ok? Porque en vez de estar trabajando con la métrica general, vamos a decir, G mu nu, nosotros habíamos estado trabajando con la delta de Kronecker. ¿Ok? Y de hecho, teniendo eso en cuenta, en la sección 2.2, que en este documento es la página 18, y en la sección 2.5, que aquí es la página 37, habíamos nosotros definido el producto escalar de esta manera. ¿Ok? Así, tal cual. Con índices repetidos para denotar una suma implícita. Y esto fue debido a que, como estábamos trabajando en espacios euclidianos bajo la base de toda la vida, la base convencional, que es la base o la métrica identidad, la matriz identidad o delta de Kronecker, en la que la diagonal eran puros unos. ¿Ok? Y como esta métrica se representaba con la delta de Kronecker, que aquí la estamos viendo, que es la identidad, estrictamente hablando,
nosotros representábamos el producto escalar entre dos tensores de rango 1 de esta manera, ya usando de por medio la métrica del espacio Rn, que es la delta de Kronecker. ¿Ok? Y si se dan cuenta, aquí podemos usar la definición de la delta de Kronecker. Tenemos los índices repetidos mu y mu acá. Entonces esto se vuelve A nu, B nu, ¿ok? Y es justamente como lo habíamos definido anteriormente. ¿Ok? Entonces, estrictamente hablando, si tenemos que definir el producto escalar de Rn, tenemos que escribir la delta de Kronecker, ¿vale? O sea, estrictamente hablando. Y bueno, como les digo, la delta de Kronecker es el tensor métrico del espacio Rn, ¿ok? Y consecuentemente, ya teniendo esto en cuenta y viendo que en vez de poner la delta de Kronecker ponemos un tensor métrico más general que es el G, podemos nosotros definir vectores ortogonales, ¿ok? Vectores ortogonales entre ellos, siempre y cuando el producto escalar, que va a estar definido de esta forma, sea igual a 0, ¿ok? Si el producto escalar definido así es 0, implica ortogonalidad, ¿ok? Entonces, no hay pierde en esta parte. Y en particular, suponiendo el caso de que ambos tensores, ambos vectores B y A sean iguales, entonces nosotros podemos definir lo que es la longitud de un vector o lo que es la norma. ¿Ok? Se acordarán que la norma, cuando la pasábamos a notación tensorial, teníamos que escribirla de esta manera. ¿Ok? Pero ahora tenemos que tener en cuenta el tensor métrico. Y bueno, con esta notación podemos seguir definiendo cosas que nosotros ya habíamos definido en la sección de la relación entre álgebra lineal y tensores. En este caso podemos definir el ángulo entre dos vectores, que es de manera similar a como ya lo habíamos definido, solamente que ahora tenemos en cuenta el tensor métrico. ¿Ok? Entonces hasta ahorita no estamos cambiando nada. Simplemente estamos definiendo el tensor métrico, sus propiedades y cómo es que podemos definir lo que ya conocíamos del álgebra lineal, pero ahora con este tensor métrico, que es un tensor general. O sea, no es que el tensor métrico tenga una forma específica, ese es un tensor arbitrario, un tensor general. ¿Ok? Y bueno, con esto podemos definir la longitud de arco, ¿verdad? De esta manera de aquí. Sería la integral, digamos, de un intervalo AB, raíz cuadrada, de su argumento, que sería el tensor métrico por la derivada de x mu respecto a lambda y la derivada de x nu respecto a lambda. Todo esto por el diferencial de lambda. ¿Ok? Y bueno, de hecho, vamos a hacer un juego aquí. Vamos a considerar que el tensor métrico es la delta de Kronecker, ¿ok? Entonces sustituimos la delta de Kronecker acá. Haciendo eso, nosotros vemos que tenemos índices mudos aquí, el nu, y acá. Entonces usamos esa propiedad y escribimos esto, ¿ok? Dx nu sobre d lambda, ¿no? La derivada de x nu respecto a lambda y otra vez lo mismo, ¿ok? Perfecto. Esto sería básicamente esto sería el cuadrado, ¿verdad? Sería esto el cuadrado, que aquí está representado acá abajo. Y con esto, pues se va, ¿no? La raíz cuadrada y el cuadrado se van. Y va a quedar simplemente... Quedaría simplemente... vamos a ponerlo aquí rápido. De x de lambda, se va el de lambda. Y queda la L, ¿verdad? A y B, ¿ok? Entonces, esto simplemente sería esto de aquí, un dx mu al cuadrado, ¿ok?
Entonces, que sería lo mismo que dl al cuadrado, que es la definición del ds al cuadrado, ¿no? La distancia infinitesimal al cuadrado, ¿ok? Y de hecho, si nosotros tenemos esta forma de aquí y estamos definiéndola como ds al cuadrado, entonces esto va a implicar que tenemos de esta manera la distancia infinitesimal al cuadrado en Rn, ¿sale? Es decir, ds al cuadrado sería igual a dx1 al cuadrado más dx2 al cuadrado más dx3 al cuadrado y así hasta dxn al cuadrado, ¿ok? Y esto, se dan cuenta, ya lo conocíamos, esto de aquí, ya lo sabíamos, y si queremos representarlo en forma matricial, esto nos va a dar una matriz identidad, ¿verdad? Entonces, ¿esto de por qué salió? Porque dijimos que el tensor métrico era la delta de Kronecker. Entonces, automáticamente nosotros estamos diciendo que si nuestro tensor general es la delta de Kronecker, entonces estamos trabajando en Rn. Y tenemos que regresar a lo que ya conocíamos, ¿no? Nuestra distancia infinitesimal al cuadrado. Perfecto. Entonces, con esto podemos ver la equivalencia, ¿no? La equivalencia entre la distancia infinitesimal al cuadrado y la definición de lo que es la longitud. La longitud de... se me olvidó. La longitud de arco. ¿Ok? Entonces, ya con esto, muy bien, tenemos esta equivalencia y comprobamos que si trabajamos en Rn, pues todo lo que vimos con el tensor G regresa a lo que ya conocíamos, ¿ok? Entonces, también hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros habíamos dicho que el tensor métrico es no degenerado, ¿ok? Es decir, su determinante era distinto de cero. Y nosotros ya del álgebra lineal, y ya lo habíamos comentado, si la matriz tiene determinante distinto de cero, entonces existe la inversa de la matriz. Entonces, si la matriz es un tensor métrico y tiene determinante distinto de cero, entonces existe el tensor métrico inverso, ¿no? Y va a estar representado por esta G, donde va a tener ahora los dos superíndices arriba. Es decir, va a ser un tensor de tipo 2,0. O sea, dos índices contravariantes. ¿Ok? Y bueno, llamado tensor inverso del original, que sería G, que es el tensor del tipo 0,2. Y por definición, el tensor métrico va a satisfacer esto de aquí. ¿Ok? Normal. O sea, de toda la vida y del álgebra lineal. Si tenemos una matriz A, la multiplicamos por su inversa, esto tiene que dar la identidad que vendría siendo pues la delta de Kronecker, ¿no? Entonces ocurre lo mismo acá con el tensor métrico y el tensor métrico inverso. ¿Ok? Y bueno, vamos a probar esto. O sea, esto de aquí vamos a ver que sea cierto. Y vamos a considerar el cambio de coordenadas de las coordenadas no primadas a las primadas. ¿Ok? Haciendo esto, nosotros vamos a ¿cómo se llama? A reescribir los tensores métricos. Es decir, aquí tenemos G con sus índices primados, ¿ok? Y tenemos que escribir esta G en la forma en la que transforma, ¿ok? Nosotros ya sabemos cómo transforman los tensores métricos de orden en general. Ya lo habíamos visto. Recuerden qué video, pero debe de aparecer aquí arriba en una tarjetita. Y bueno, este tensor lo reescribimos en la forma en la que transforma, que sería esta de aquí. ¿Ok? Luego, el otro tensor, que sería el inverso, este de aquí, lo escribimos de esta manera. ¿Ok? Perfecto. Dejen regreso al amarillo. Ok. Y con esto en cuenta, ya lo único que hacemos es reorganizar las cosas. Por ejemplo, aquí tenemos
este factor de aquí, estas derivadas parciales, que son estas. Luego tenemos este de aquí, que son estas de acá. Estas de acá, que son estas de acá. Estas de acá, que son estas de acá. Y lo único que reordenamos es en sí el tensor métrico, ¿ok? Básicamente lo que hacemos es agarrar este tensor y moverlo para acá, ¿verdad? Que es, aquí es donde queda. Y una vez hecho esto, notamos que sin tanto rigor, vamos a decirlo así, podemos cancelar aquí estas dos parciales para que al final nos quede esta derivada de x rho respecto a x gamma, ¿ok? Y esto va a ser una delta de Kronecker rho gamma que está aquí, ¿ok? Y todo lo demás, que es esto, será esto, esto será esto, y esto es esto de acá, ¿verdad? Y esto de aquí es la delta de Kronecker. Perfecto. Y bueno, lo representamos todo aquí. Después, pues, usamos la propiedad de la delta de Kronecker, ¿verdad? Vemos que aquí tenemos el índice rho y un índice rho acá repetido. Sustituimos por el gamma acá. Y al final esto se resume a esta parte de aquí. ¿Ok? Después... Después vemos que esto de aquí es la propiedad que cumple el tensor inverso, ¿no? Vamos a suponer que sí lo cumple. Entonces tendría que ser un gamma con índice gamma no, este es rho. Sí, este es rho. Y este de acá era sigma. Ok, sí. Bueno, es una delta de Kronecker al final. Entonces, uy, a ver, no hice nada. Ah, sí, perfecto. Ajá, entonces esto pasa a ser una delta de Kronecker y esto se mantiene pues igual, ¿verdad? Esto es esto es esto y esto es esta delta de acá. Perfecto. Y bueno, tenemos delta de Kronecker, índices repetidos aquí y aquí. Entonces sustituimos este acá. Y pues nos quedaría al final de cuentas esto de aquí. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas solamente cancelamos la parcial de x rho con la parcial de x rho de acá abajo. Y al final nos queda simplemente la derivada parcial de x alfa prima respecto a x mu prima. Y esto define esta delta de Kronecker. ¿Sale? Que sería esta de aquí con sus índices primados. Y por lo tanto, tenemos que el producto de las dos deltas de Kronecker bajo el cambio de coordenadas, bajo este cambio de coordenadas que vamos de las no primadas a las primadas, nos da justamente la delta de Kronecker, ¿ok? Esto quiere decir que se cumple la propiedad de que el tensor métrico por su inversa es la delta de Kronecker, tanto para sus coordenadas originales como para cambios de coordenadas. Ok, entonces hemos mostrado esto. Y al final de cuentas, esta demostración va a definir de manera única el tensor inverso. ¿Por qué de manera única? Porque al final de cuentas, estas que están aquí son coordenadas no primadas. O sea, vamos a decir que si son primadas, vamos a nombrarlas Y1, Y2 y así, Yn, ¿no? Y se va a definir, ¿cómo se llama? Van a estar dados por una G en particular. De hecho, vamos a escribirlo así en cursiva, nada más para diferenciarlo. O sea, para hacerlo diferente. Y por otro lado, tenemos, no sé, el tensor métrico y su inverso no primado. Que no primado, vamos a decir que sus coordenadas son x1, x2
2xn, ¿no? Y esto va a definir una delta, pero con índices no primados, ¿ok? En resumen, que nosotros en esta demostración hayamos tenido el resultado una delta de Kronecker con índices primados bajo el cambio de coordenadas del nos indica que los tensores estos de aquí son distintos a los tensores no primados, ¿ok? Entonces, cada tensor métrico es único, bajo cualquier cambio de coordenadas, ¿ok? Perfecto, y pues es único también dependiendo las coordenadas o incluso el espacio en el que trabajemos, porque pues creo que ya les he mencionado esto, puede ser que tengamos espacios curvos, donde el tensor métrico pues obviamente va a ser único para cada espacio y no necesariamente va a ser diagonal, ¿ok? Por ejemplo, teníamos la métrica que nosotros conocemos, que es diagonal, pero hay espacios que no son diagonales, o sea, sus matrices no se pueden representar de manera diagonal. No sé, un ejemplo que se me ocurre es la métrica de Schwarzschild de los agujeros negros. Y bueno, puede haber por ahí otros más que ahorita no tengo en mente. Pero bueno, en sí esto sería todo por este video. Y bueno, eso sería todo.